¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video en la cuenta regresiva rumbo a Canelo Álvarez versus Jermell Charlo, esta vez con las 5 claves fundamentales de una pelea que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en Las Vegas. Será la segunda presentación de Canelo Álvarez en este año 2023. Recordemos, viene de enfrentar y vencer en Guadalajara a John Ryder, una pelea que se extendió hasta las tarjetas, mientras que hace más de un año que no ve acción su rival, Jermell Charlo, un hombre que sube de las 154 libras, donde aún es el campeón unificado de la división Super Welter. Decimos aún es porque en el momento que la pelea comience, automáticamente Charlo va a perder su título de campeón Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo. Una determinación que tomó este organismo y aún no han tomado los otros organismos. Se supone que algo parecido va a suceder seguramente con alguno de ellos. Puede ser la FIB, puede ser la Asociación Mundial de Boxeo, pero no el Consejo Mundial de Boxeo, que se ha mostrado muy complaciente con favorecer a los dos hermanos Charlo. Recordemos que Jermell Charlo, el que sonó como primer rival para Canelo Álvarez, que enfrenta problemas de salud mental y hace más de 2 años que no pelea, aún mantiene su título de campeón de las 160 libras por directa decisión del Consejo Mundial de Boxeo, que ha dicho hasta el cansancio a través de su presidente Mauricio Sulaimán que le van a respetar su condición de campeón, pese a que se sabe que hasta hace muy poco tiempo atrás ni siquiera estaba concurriendo a realizar entrenamientos para proseguir con su carrera. Eso en el caso de Jermell Charlo, pero esta vez tenemos que hablar de las 5 claves de la pelea, 5 claves que pueden ser decisivas para determinar la victoria del favorito, en este caso Canelo Álvarez, o la victoria y batacazo de quien poco se le dan posibilidades de que pueda lograr el triunfo. Me refiero a Jermell Charlo. La primera clave de este ejercicio está directamente relacionada con Canelo Álvarez. El estado físico, la preparación, la forma en la cual llegue a afrontar esta pelea será decisiva para considerar que se van a cumplir los pronósticos y podrá ganar Canelo Álvarez por cualquier vía, una pelea para la cual es absolutamente favorito. Basta ver lo que dicen las casas de apuestas, donde hay unanimidad en considerar que debería ganar por cualquier vía. Ese va a ser el pronóstico oficial de todos quienes estén haciendo predicciones sobre esa pelea, salvo sus obvias excepciones. Pero en este caso, para que eso ocurra, Canelo Álvarez deberá llegar con una condición favorable en el terreno físico. ¿Y por qué decimos favorable? Porque eso no sucedió en sus más recientes peleas. Ante Dimitri Bivol presentó un claro deterioro en su condición física, en su cardio, en su capacidad de oxigenación. Recuerden ustedes que Dimitri Bivol aprovechó esos momentos de descanso que se toma Canelo Álvarez, esos defectos, esos quiebres en su capacidad pulmonar, en los cuales tiene que recostarse a las cuerdas para tomarse descanso, para recuperarse desde lo pulmonar y poder seguir afrontando la pelea. El tren de pelea de Canelo Álvarez ha tenido intervalos, ha sido intermitente y lo ha perjudicado tanto en esa pelea contra Dimitri Bivol, contra el propio Gennady Golovkin. Sobre el final de la pelea se vieron esas partes descosidas de su capacidad pulmonar y obviamente tuvo que batallar de más contra John Ryder para poder sacar esa pelea adelante. Para este combate, Canelo Álvarez ha mostrado que le está dedicando más tiempo, ha dejado de lado sus prácticas de golf, que sabido es no congenia un deporte con el otro y evidentemente le provoca inconvenientes para una mejora física, y obviamente ha estado trabajando en las montañas para poder trabajar precisamente esa parte pulmonar, y se supone que va a llegar en mejor condición que en estas peleas anteriores. Si llega en mejor condición, si logra trabajar durante toda la pelea sin sobresaltos en el aspecto del cardio, realmente van a ser mayores las posibilidades de que efectivamente se confirmen las apuestas y Canelo Álvarez se lleve la victoria.
La segunda clave para esta pelea tiene que ver con las consecuencias del cambio de división de Jermell Charlo. Y no es poca cosa. Recuerden ustedes, es un hombre que siempre ha peleado en las 154 libras. Si bien es muy grande, es bastante grande para la división y muchos entienden de que eso ya lo posiciona para pelearle de igual a igual a Canelo Álvarez, el hecho de que es más grande y va a tener un peso quizás similar al de Canelo Álvarez a la hora de la pelea. Hay que tener en cuenta de que ha tenido que engrandecerse, ha tenido que ganar masa muscular y hay que ver qué consecuencias tiene en su desempeño. Usualmente Jermell Charlo es un hombre que trabaja mucho sobre piernas, se desplaza por todo el cuadrilátero, tiene una resistencia pulmonar que lo lleva a trabajar igual del principio al final. Es difícil que se tome descanso, sin embargo, con mayor peso, con mayor masa muscular, hay que ver cómo repercute en su desempeño y en su movilidad por el cuadrilátero. La posibilidad es que quede a la misma altura de Canelo Álvarez, que sea un hombre que por momentos se tenga que detener a descansar sobre las cuerdas, que no tenga más remedio que ir a aceptar el intercambio, ir al tú por tú con Canelo Álvarez. Y eso realmente puede ser funesto para sus posibilidades de victoria. Sabido es que el hombre más fuerte en el cuadrilátero será Canelo Álvarez y sabido es también que lo que dice la tapa del libro es que Jermell Charlo va a tener que movilizarse mucho por el cuadrilátero. Si pierde esa capacidad por el aumento de masa muscular y el aumento de peso, esta es una clave fundamental para pensar que lo puede perjudicar o por el contrario lo puede beneficiar para dar el gran batacazo. La tercera clave es la resistencia al golpeo y el poder en el golpeo en los dos rivales, tanto en Canelo Álvarez como en Jermell Charlo. El poder de Canelo Álvarez en estas divisiones siempre ha estado allí en la puerta del debate. Muchos creen que tiene mucho poder, otros creen que no. Hay muchos rivales a los cuales ha tenido que noquear y no ha podido. Por el contrario, es muy conocida y reconocida la resistencia al golpeo que tiene Canelo Álvarez. Es un hombre muy difícil de lastimar y obviamente hasta este momento ha sido prácticamente imposible llevarlo a la lona con un buen golpe. Se supone que va a enfrentar a un rival que va de divisiones inferiores, obviamente va a pesar mucho su capacidad de resistencia al golpeo. Y al mismo tiempo hay que ver si el golpeo que tiene Canelo Álvarez les alcanza para lastimar a un rival que va a estar en su peso, pero que va a ser más grande. Me refiero a Jermell Charlo. Por eso es tan importante de su lado en los dos aspectos. En la resistencia reconocida de Canelo Álvarez, esta vez ante un hombre rápido y que le va a llegar con buenos trayazos, y obviamente si sus golpes consiguen lastimarlo. Y por el otro lado también es una clave fundamental para Jermell Charlo saber si va a tener en estas dos divisiones más arriba de la que está acostumbrado a pelear el mismo o mejor poder o por el contrario pierde capacidad en el golpeo en esta división y al mismo tiempo en dónde va a quedar su resistencia. Si logra Canelo Álvarez conectarlo, hasta qué punto puede lastimarlo. Esa capacidad de resistir los golpes duros es una incógnita, es un misterio que solo se va a conocer a la hora de la pelea. Por eso, la clave fundamental, que puede ser fundamental en esta pelea, determinando un vencedor y un perdedor en Canelo Álvarez versus Jermell Charlo, será la resistencia al golpeo y obviamente el poder en los puños tanto de Canelo como de Jermell Charlo. La cuarta clave de Canelo contra Jermell Charlo está asociada a uno de los últimos rivales de Canelo Álvarez, uno que lo venció como Dimitri Bivol. Para muchos, el estilo de Bivol fue el perfecto para vencer a Canelo Álvarez. Un hombre que se movilizó, que puso velocidad en el golpeo, que trabajó en retroceso, que lo paseó por todo el cuadrilátero, que lo cansó antes de golpearlo y aprovechó los momentos de recuperación de Canelo Álvarez para llegarle con sus mejores golpes limpios. Fue una estrategia que después incluso la confesó el propio Bivol. Y muchos entienden, empezando por Oscar de la Hoya, por ejemplo, y otros más han dicho que Jermell Charlo tiene que hacer exactamente lo que hizo Dimitri Bivol. Que lo logre o que no lo logre ya es otro asunto, pero he sabido de que en la preparación de Jermell Charlo ha estado siempre presente el estilo de pelea, el tren de pelea, los tiempos
de movimiento sobre el cuadrilátero de Dimitri Bivol cuando enfrentó a Canelo Álvarez, y es posible que veamos una nueva versión de Dimitri Bivol. Peor o mejor, no lo sabemos. Lo sabremos a la hora de la pelea, pero que lograr la mayor perfección posible imitando a Dimitri Bivol es otra clave importante si Jermaine Charlo aspira a dar el batacazo en una pelea donde en absoluto es el favorito y por el contrario todos vaticinan una victoria de su rival, Saúl el Canelo Álvarez. La última clave, la número 5 de este ejercicio, no tiene nada que ver con los rivales y sí tiene que ver con los otros tres grandes protagonistas. Tenemos, por supuesto, tenemos los dos rivales, tenemos un árbitro dentro del cuadrilátero y tenemos tres jueces que van a decidir la contienda en caso de que la misma se vaya a la distancia. Hay muchas posibilidades de que llegue a la distancia en función del desempeño de Jermaine Charlo. Si él consigue movilizarse durante toda la pelea, tratando de cansar a Canelo, golpeándolo en determinados momentos, es decir, lo que decíamos en la clave anterior, si consigue imitar perfectamente a Dimitri Bivol, será otro Bivol esperando que al final de la pelea los jueces le den la victoria. En este caso, puede haber un buen trabajo de Jermaine Charlo que merezca ser premiado con la victoria, o por el contrario, puede haber exactamente lo que muchos presumen que ocurrió en la pelea de Canelo contra Bivol. Los jueces fueron con las tarjetas hechas y las dieron vuelta porque hubiera sido vergonzoso que le dieran la victoria a Canelo Álvarez. Esas tres, 115 a 113, no se las cree nadie. Eso tiene un olor, huele todo eso a comedia, más allá que simplemente sea una presunción que ha sonado en las redes sociales. ¿Qué razones para que suene? Porque nadie se explica cómo Canelo perdió apenas por 2 puntos en una pelea donde fue superado de principio a fin. En este caso puede suceder lo mismo o no. Por esa razón, los tres jueces son figuras importantísimas si la pelea llega al final. ¿A quién le darán la victoria? ¿Por quién se volcarán en función de sus méritos? Hay algunos detalles que son diferentes a peleas anteriores de Canelo Álvarez. Vean ustedes de que este es un evento organizado por Al Haymon, está peleando uno de sus principales peleadores y es quien establece las reglas. Me refiero a PBC. No es un evento patrocinado y promovido por Canelo Promotion, no. Esto es de Showtime, esto es de Al Haymon, esto es de PBC. Y si bien el lado A debe ser considerado Canelo Álvarez como campeón, hay un lado A para los que organizan todo esto, que es precisamente Jermaine Charlo. Entonces es una incógnita enorme en caso de que la pelea termine cerrada, que es una gran posibilidad, en caso de que se vayan a las tarjetas, en caso de que estén divididas las opiniones sobre quién ganó la pelea, a quién se la van a dar los jueces. Incógnita por esa razón, porque uno puede pensar que años antes Canelo Álvarez era quien predominaba en la imagen de los jueces y muchas veces había veredictos que lo favorecían por ser simplemente Canelo Álvarez. Canelo ha perdido mucho de esa aureola, de ese brillo frente a los jueces. Por esa razón, esta pelea es un gran misterio. Hay una enorme incertidumbre. En caso de que termine cerrada, ¿a quién se la van a terminar dando los jueces? Por eso esta es otra de las grandes claves que tiene la pelea del 30 de septiembre.